bueno, les repito el saludo. Buenos días. Y para hoy tendríamos dentro de la numeración esta de las cuestiones que yo estoy analizando, desde el 3 hasta el 5. En principio, esta obra, Madhyama Vyāyoga, el drama del mediano o del hermano del medio, es una obra relativamente breve. El número total que tengo por ahora de puntos por analizar es de 15, como de 15 elementos que se adaptan, perdón, en la obra de teatro a partir de la épica. Y bueno, como tenemos 3 semanas, yo calcularía como 5 por semana. Esa es como la proyección. Si se hace un poco más, un poco menos, pues nos ajustaremos. Pero para continuar entonces con el análisis, iríamos al punto número 3. Cualquier pregunta que tengan o si quieren participar, pues bienvenidos. En la historia de vaca, ¿verdad? Color amarillo es vaca. Tenemos libro primero, capítulo 145, el verso número 8. Tataha, luego, kadachit, un día. eh, esa es como la expresión inicial que se utiliza para un tiempo indeterminado, diríamos como el había una vez de nuestros cuentos. Eh, Cuando uno intenta rastrear elementos relevantes para la narrativa en adaptaciones, como lo pueden ser el tiempo, el espacio, temas, personajes, a veces es difícil como precisar este asunto del tiempo. Pues intento revisar todas las referencias que aparecen en los pasajes correspondientes y a veces vienen cosas muy explícitas. Por ejemplo, esa idea de que el mismo día que Hidimba se enamora de Bhima, se casan, ese mismo día, ¿verdad? Tienen la unión, el encuentro amoroso por distintas partes del bosque, dice el texto, y ese mismo día nace el hijo y nace ya como similar a un joven. Digamos, es como una expresión específica, muy puntual, muy concreta de cómo pasa el tiempo. Pienso yo que esa mención de tiempo es la que tiene como mayor repercusión en la obra de teatro, porque el Vyāyoga, una de las características que tiene, según los tratados, el Dasharupa, ¿verdad? El Natya Shastra, es que un Vyāyoga dura un día. Esa famosa, eh, no sé, le llamaron como reglas de oro del teatro en la tradición occidental de unidad de lugar, tiempo y acción, como echándole la culpa a Aristóteles cuando él no las dijo, ¿verdad? Son las poéticas europeas posteriores, Boileau en Francia, etcétera. Pero esta en concreto de la unidad de tiempo, digamos que los acontecimientos de la obra se desarrollen en un día, yo vería una relación con la duración de un día en la obra de teatro con esa mención de que los rakshasas nacen, crecen en un día, como que me permite combinar las dos historias, la historia de cuando nació con la otra historia de cuando ya sería alguien más grande, un joven que se encuentra con su padre, que es como el otro tema que tiene la obra de teatro. Volviendo aquí, ¿verdad? Después de ese día que pasa, se nos dice que pasa un tiempo para esta ciudad de Cachacra, la del solo círculo. Les mencionaba algo de eso la vez pasada. También Emily West relaciona eso con Polifemo y otras asociaciones que, ¿verdad? No vienen al caso aquí, pero por si les interesara lo pueden revisar. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo después de estar aquí es que pasa esto. Bhai Kshaya Gataha Te Bharatarshabhaha, los toros de los Bharatas, o ¿verdad? Los Pándavas, nada más se les llama aquí con otro nombre, se fueron eh, Bhai Kshaya para mendigar. Eh, ¿Por qué subrayo esto y cuál es mi intención en este punto número 3? El texto épico nos va a dar una serie de explicaciones de el contexto en el que está pasando esta historia de vaca. ¿Por qué los pándavas estaban en la casa de ese brahman cuando ese brahman le correspondió ser la ofrenda del ogro vaca? ¿Por qué, si todos los pándavas viajaban juntos, ese día en particular únicamente Bhima estaba y sus hermanos no estaban? ¿Por qué Bhima sí estaba? Y las respuestas a todas estas preguntas son unas en el texto épico, pero son otras distintas en el texto de la obra de teatro. Entonces, ¿verdad? Para eso la subrayo. No sé por qué no lo marqué al lado izquierdo, perdón, seguro se me fue. Pero ese para mendigar es ese Bhaikshaya.
y es la razón de por qué los otros cuatro hermanos no están. Siguiente mistiquio, Samgatia, por fortuna. Esto es una de esas formas nominales que se gramaticalizan, ¿verdad? Se convierten en un indeclinable, casi que con un valor adverbial, y entre los valores registrados en Monier-Williams está este de por fortuna. A mí me interesa muchísimo desarrollarlo porque uno de los planteamientos de esa posible influencia del teatro de Grecia y Roma en este teatro de la India que yo veo es esa idea de lo que se llamó en el mundo grecorromano tige. Es una noción de fortuna, pero una fortuna como que podríamos tal vez traducir como azar en ciertos contextos y que afecta el desarrollo de los acontecimientos en obras de teatro de equívoco. Cuando un personaje se confunde con otro personaje, pasa por lo menos en tres de las obras de Plauto y una de las de Terencio, y están como correlacionados. Incluso Richard Solomon lo dice, puede ser leída como una obra de equívoco o de confusión de personalidad, de identidades o de personalidades. Se confunde al hermano del medio de los hijos del Brahman con el hermano del medio de los hijos de Kunti, que son los Pándavas. Y de hecho de ahí es donde viene el título de la obra. Mi lectura y mi interpretación es, si la tomo como una obra de teatro, como un drama de equívoco, podré también ver en qué medida aplicaría este otro concepto de fortuna o de azar en función del equívoco. Son como ideas que voy ahí tirando para ver qué resultado producen. Y si tomamos en cuenta que además, como que en el planteamiento general estaríamos hablando de que es una obra con el procedimiento este de contaminatio, entonces ya como que se van sumando los distintos elementos donde uno podría ver motivos y técnicas, lo que yo analizo son sobre todo técnicas del teatro de Grecia y Roma, cómo funcionan o cómo se aplicarían aquí en la India. Muy bien, Bhimasenas, yo como regularmente lo traduzco solo como Bhima, pero Bhimasena también, así se le llama. Tu tatraste pruthayasaha. Ahí permaneció o se quedó o estuvo, está en presente, pero lo pongo en pasado para que tenga sentido, en compañía de o junto con Prutha. Prutha es Kunti. Entonces, Yudhishthira, Arjuna, Nakula y Sahadeva se fueron a mendigar. Por fortuna, Bhima y Kunti se quedaron. Eso es lo que nos dice con respecto a quién estaba dónde y por qué. El texto del Mahabharata, en este relato en particular, en el relato de Vaka. Vamos ahora a la obra de teatro. Mi argumento aquí es que todos los elementos para este tema de la fortuna, del azar, en función de ese equívoco, están tomados únicamente de este relato, del relato de Vaca. En el punto 3 no tengo ejemplos de color verde, no tengo ejemplos de Hidimba, en otros sí, ¿verdad? Algunos son de los dos, otros son solo del verde, otros solo del amarillo. Esa es la idea de la contaminatio, ¿verdad? Que se agarra pues, lo que conviene y lo que interesa a nivel creativo del autor. Dice la obra de teatro, y lo interesante aquí, vamos a ver tres citas, es que en cada una da como una justificación distinta. Quien está hablando aquí en la obra de teatro es el hijo mayor. Los hijos del Brahman, el Brahman aparece como el anciano en el texto hasta que después ya él se presenta, se introduce como que Shabadasha, pero antes de eso es Vruddha, ¿verdad? El anciano. Y sus hijos son Prathama, Dvitiya y Trita, el 1, el 2 y el 3. Y este es el hijo mayor, el primero. Entonces, lo que dice con respecto a esta idea de quién está dónde y por qué es lo siguiente. Tasmad ashramad agatena kenachit brahmanena shatakumbham nama yachnyam anubhavitum maharshir dhaumyasya ashramam gata iti. Por un brahman, eh, enfatizo ahí en el sánscrito el indefinido. No es solo Brahmanena, sino que es Kenachit Brahmanena. Es algún Brahman, un cierto Brahman. No interesa como precisar más y esas cuestiones en mi lectura, insisto, todo esto ya es como yo interpretando, no está ahí en el texto, pero si no me dice cuál, no hace falta precisar, va en función de esa idea de qué suerte, qué fortuna, qué dicha, si no hubiera sido porque alguien lo dijo, no se habría sabido. Entonces, por algún brahman que vino a Gatena de la ermita, esa primera ermita a Ashramad que aparece al inicio, es la ermita
digamos, donde estarían los pándavas. Eh, viene repetida más adelante cuando se menciona otra vez en acusativo, Ashramam al final. Un brahman que viene de esa ermita me dijo que ellos fueron a la ermita de el gran Rishi, el Maharishi Dhaumya. Dhaumya es el purohita de los Pándavas, ¿verdad? En el texto en esta parte de ese primer exilio o semi-exilio después del incendio en la casa de Laca, ellos viajan solos, no con Daumia. Daumia sí los acompaña en el otro exilio, ¿verdad? En el que es ya de 12 años, no así en el año 13, ¿verdad? En la ciudad de Virata. Pero entonces van a un sacrificio. En el texto de la obra de teatro se nos decía, perdón, de la épica se nos decía, los pándavas fueron a mendigar, están disfrazados de mendigos. En este contexto, los mendigos, habíamos dicho, tienen que vivir de ofrendas, ya han renunciado a lo material y dependen de que los demás los alimenten, los soporten, los sostengan. Y aquí tenemos otra intención, otro propósito, es ir a participar en un sacrificio. A este autor, le interesa muchísimo el tema de los sacrificios. Es una de las cosas que han destacado. Yo aquí citaría los trabajos de Hermann Ticken. Ticken tiene un par de artículos sobre Vasa y en uno en particular que se llama Tres hombres en fila en inglés, analiza este motivo de los sacrificios, cómo se repite en varias de las obras de Vasa. A mí me llama la atención que el cambio aquí sea de mendigar a participar en un sacrificio, precisamente en función de ese interés. Es un tema recurrente. Habría que analizarlo tal vez pues en contraste con las otras obras de Vasa, de cuáles son los sacrificios. Por lo menos de esas, la que yo estoy trabajando es las 5 noches, Pancharatram, el motivo de la emboscada en el seminario del mes de febrero. Y esa obra abre con un sacrificio, el sacrificio del tipo de Vishnu, eh, que realiza Duryodhana. Este en concreto se llama el de las 100 vasijas. Yo todavía no tengo una respuesta satisfactoria de cuál es ese sacrificio cuyas kumbha son shata, ¿verdad? El nombre es un bajubriji. Eh, ¿Qué será? ¿Cuál tipo de sacrificio? No lo sé, no lo sé. Espero pronto poder encontrar alguna respuesta, pero las otras personas que han estudiado esta no han encontrado por lo menos alguna que a ellos les satisfaga. Entonces, no sé realmente si será posible. Es algún tipo de sacrificio. Por eso no están los pándavas. Siguiente cita del texto dramático. Tata, padre, Natu Sarva Eva, pero no todos. Esto es como un ir y venir. Yo solo pongo en las citas lo que está diciendo el hijo como para ahorrar aquí espacio, ¿verdad? Y que nos dé tiempo en el rato que tenemos de la clase. Pero, digamos, el padre dice, ay, ¿qué podemos hacer? Como que se desespera, no tiene idea y es el hijo el que tiene como soluciones, es el hijo el que tiene como ese nivel de conocimiento mayor. Siempre entre los personajes hay como grados o niveles de conocimiento y siempre o casi siempre son iguales o menores al que uno tiene como audiencia, como público de una obra de teatro. Es ese juego con respecto a cuánto sabe el auditorio. Y el Brahman no sabe y por eso sufre más. El hijo mayor sí sabe y por eso sufre un poco menos. Quien sufre de los hijos aquí es el hijo del medio y lo vamos a ver en otra de las citas porque es el que le corresponde sacrificarse. Entonces, este hijo mayor menciona eso del sacrificio, el papá se desespera y dice, bueno, ya no tenemos nada que hacer, y entonces le dice, no, pero no se preocupe, son 5 y no todos se fueron, Natu Sarvaeva, realmente no todos, o no completamente todos. Ashrama Paripalanartham Iha Stapitaha Kila Madhyamaha. Entonces, para la protección de la ermita, eh, aquí teníamos, digamos, mi interés en estas citas es quién está dónde y para qué o por qué. Y lo que vemos en los textos es aquí un dativo, ¿verdad? Que expresa la idea de finalidad, vaikshaya, para mendigar. En esta otra, un infinitivo que también tiene valor final en sánscrito, para participar en un sacrificio. Y en esta última, ese miembro final de un compuesto, artha, que cuando está en esa posición, igual el valor que tiene es de finalidad. Entonces, así es como estoy conectando estas distintas citas. Y la idea sería para la protección
de ese ashrama, de esa ermita en la cual está Daumi, en la cual se está realizando un sacrificio. Y si nos ponemos en contexto de la obra de teatro y en contexto o en perspectiva de qué es un Rakshasa, claro, los sacrificios son la actividad brahmánica, los brahmanes son el estamento social aquí privilegiado, Gatot Kacha los admira, y en principio uno asumiría que los rakshasas atacan sacrificios, o por lo menos los impiden, los obstaculizan, representan alguna especie de amenaza con respecto a llevar a cabo el sacrificio. Y entonces este personaje eh, se queda o permanece para cuidarlo. ¿Quién se queda? Madhyama. Esta es la segunda vez que aparece la palabra, aparece como 5 o 6 veces en toda la obra. Digo como 5 o 6 porque hay una en la que se podría decir que se relaciona con Bhima, pero no hace referencia específicamente o explícitamente a él. Esta segunda, sí, pues al que le estamos llamando el del medio es Bhima. Entonces, si vamos resumiendo este asunto de quién está dónde en la obra de teatro, todos los hermanos se fueron porque había que atender un sacrificio, pero Bhima permaneció porque había que proteger la ermita. Y entonces el padre como que otra vez se calma, pero, y aquí sigue siendo este hijo mayor que sigue como poniendo más, dándole más información, no sabemos de dónde la sacó, él solo nos dice, ¿verdad?, de cierto brahman, de algún brahman, pero él sabe un montón de cosas. Y la tercera cosa que dice es Sahacha Api, él también, o incluso él, Asyam de la Ayam, en este momento, en este preciso momento, volviendo sobre ese asunto de cómo se marca el tiempo en los textos narrativos o en los textos dramáticos, esta obra es de un día, entonces más que días antes o días después, aquí lo que nos interesa es el Idanim, ¿verdad? Justo ahora, aquí dice Asyam de la Ayam, en este preciso momento, Vyayama Parichayartham Viprakrishta Desha Iti Shruyate. Está en una región apartada, esa es la Viprakrishta Desha, y se ha ido a ese lugar con la intención, con el propósito, con la finalidad, nuevamente este Arta como miembro final de un compuesto, dando esa idea de finalidad, y lo pongo ahí como un poco redundante, como para ejercitarse, como para practicar. Bien más muy fuerte, pero de esa fuerza, digamos, tiene como la parte natural, claro, es hijo o encarnación del dios Vayu, pero también al parecer la tiene que practicar o ejercitar. No, no sé, no todo es hereditario, tiene como que hacer ejercicio. Y ese ejercicio o esa actividad es lo que lo ocupa ahora. Yo no sé, la verdad, si en algún momento del Mahabharata se nos dice que Bhima esté ejercitándose o haciendo Vyayama. Sería curioso buscarlo, yo no lo he buscado, pero yo creo que no. Eh, Aquí es como una excusa, como siempre dentro de esta línea de lo azaroso o de lo fortuito. Ay, todos se fueron. Ay, no, pero quedó uno. Ay, no, pero en este justo momento ese también se fue. Pero como se fue a hacer algo más de más corta duración, entonces existe como la posibilidad de que vuelva pronto. Y esa es como la expectativa. Unos personajes tienen conocimiento o expectativa de que vuelve, otros de que no, y esa es como la tensión. ¿Quién va a defender al Brahman y a su familia? Y nosotros como auditorio tenemos como ese conocimiento de que el que va a venir a defenderlos es Bhima. Sobre todo si uno toma en cuenta que el auditorio sería un auditorio familiarizado con el Mahabharata. Ustedes que les interesa y tal vez lo hayan leído o lo conozcan, o yo que pues ahí lo conozco también un poco, digamos, uno lee en función de o recordando la fuente desde donde se toma el material para la adaptación. Tenemos aquí una representación de Bhima, creo que lo habíamos visto también en las otras, con ese mazo, ese es como su arma característica. Igual no siempre lo ocupa. Otro de sus rasgos a la hora de pelear es esa característica como de arrancar árboles de raíz y arrojarlos. Creo que algo de eso había mencionado cuando hice mi explicación y mi presentación sobre las 5 noches. Cuando Bhima mata a Kichaka y a sus 105 familiares o miembros de su clan, eh, lo hace sin armas. En el texto épico decía, seguro obra de Gandharvas. En el texto de la obra de teatro, Bhishma dice, ah, no, tiene que ser Bhima. ¿Quién más puede haber hecho eso solo con sus manos?
Y esa idea de pelear o de un héroe que es capaz de valerse por sí mismo solo con la fuerza de sus manos, sin necesidad de armas, lo vamos a ver también en esta obra de teatro cuando se peleen Bhima y Gatotkacha, padre e hijo, o ese hijo que es parte Bhima y parte Hidimba. También vas a ver arrancar árboles de raíz, también vas a ver pelear bien con sus manos, también, ¿verdad? Va a tener una serie de características que lo asocian o lo ponen en estrecha relación con su padre. Ahí el artículo de referencia es Richard Solomon. Él hace una lista, creo que como de 5 o 6 cosas, que en el texto se van poniendo así como en paralelo. Bhima tiene esto, Gatotkacha lo tiene. Bhima tiene esto, Gatotkacha lo tiene. El texto se construye en función de paralelismos entre ellos dos. No sé si hasta aquí habrá alguna consulta. Bueno, de los 3 que traigo para hoy, este es el más extenso. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Hasta el título se ve como un poco confuso, nada más parece ahí una lista de nombres y lo explico un poco. Vamos a ver, Hidimba Hidimba, esa es una de mis 2 historias de la épica, la historia de estos rakshasas que son hermanos. Él la manda a ella y ella se enamora de Bhima, esa era la historia. Lo que estamos analizando en este punto número 4 es quién da la orden, quién es el responsable de que lo que pase llegue a pasar. Hay un mandato, hay como una autoridad, una voz. Los 2 textos o los 3 textos en este caso, que son 2 de la épica y uno del teatro, hacen mucho énfasis en este aspecto de que para que pase este encuentro con el ogro, tiene que haber una orden, alguien tiene que sancionar, ¿verdad? Ese encuentro, como dar el visto bueno, dar la venia para que se dé. En esta primera historia, el que da la orden, la voz de autoridad, es el Rakshasa masculino, es Hidimba. Hidimba le da la orden a Hidimba. Hidimba va a intentar ejecutarla, pero duda. Si recuerdan, lo que decía es que es más importante el mandato del hermano o el respeto del potencial esposo, ni se ha casado, pero ya lo considera esposo a Bhima, como en esa especie de monólogo interno. Y opta por el esposo, puede más ese vínculo, ese lazo que el de la familia de origen. En la otra historia, en la historia de Vaca, el brahman está sufriendo, eh, como que llega a la casa llorando, Kunti y Bhima, que están ahí en la misma casa, como que escuchan, se preocupan, intentan poner atención de qué es lo que pasa. eh, Incluso en algún momento Kunti les habla y el Brahman le cuenta la historia y de ahí es de donde sabemos cómo es que funcionaba la dinámica. El Brahman le cuenta a Kunti que hay un ogro que se llama Vaca, que tiene sometido al pueblo, que los protege de los vecinos, pero los atormenta, que exige que todos los días se le lleve comida. Esa comida incluye como un vagón entero de arroz, búfalos y que la persona que los va llevando se quede para que se la coman también. Esa mención de la antropofagia, el ogro como comedor de carne humana, la tenemos en la primera historia, sobre todo en la figura de Hidimba, que es el que es un texto que leímos la vez pasada, muy descriptivo, que casi que decía en sánscrito, se me hace la boca agua cuando veo a los humanos, y él era el interesado. En esta otra es Vaca, y aquí Kunti es la que da la orden, volviendo a ese tema de la orden, en el primer relato del Mahabharata, el hermano le da la orden a su hermana de que los traiga. En el segundo relato del Mahabharata, la mamá le da la orden al hijo de que asuma el lugar del Brahman. No es que vaya a traer al ogro, es que vaya a entregarse él mismo al ogro. Hay una inversión ahí, ¿sí? De un lado es la orden de lo que tiene que hacer la ogresa y lo que tiene que hacer es traer un humano. Del otro lado es la orden de lo que tiene que hacer el humano y lo que tiene que hacer es ir donde está el ogro. Sí, como el personaje contrario y además la acción contraria, el desplazamiento en dirección contraria. Eh, Estos 2 textos, no en vano, pienso yo que los leo así, están justo uno detrás del otro. La idea o la intención del autor que habría escrito esta obra, el Mahabharata, sería pues, que uno los lea en conjunto, los piense como 2 historias paralelas. ¿Cómo pasa esto al teatro? Mi argumentación, siempre dentro de esta misma línea, que lo que está haciendo Baza es combinar los 2 relatos, lo que hace es tomar un personaje del primer relato, que es Hidimba,
y asignarle una función del segundo relato, que es la de madre. Kunti es la madre de Bhima en el segundo relato, Hidimba es la madre de Gatotkacha en la obra de teatro. Sí, repito esa idea. Tomo un personaje del primer relato, pero no lo posiciono como hermana, como salía en el primer relato, sino que lo posiciono como madre, es decir, asumiendo la función del segundo relato. Y ahí es donde vendría esa idea de contaminatio, de fusionar un personaje de uno con una función de otro. Vamos a ver qué aparece en el texto y si esa propuesta se sostiene o cómo se sostiene. El pasaje es un poco extenso, lo que pongo en el caso del texto épico, aquí estamos, no hay nada pintado, pero más adelante ya va a venir pintado. Si ven es verde, es la historia de Hidimba. Eh, Esto es textualmente lo que le está diciendo. Perdón, yo decía esto de que se me hace agua la boca como si lo hubiéramos visto la vez pasada y no, hasta hoy lo vamos a ver. Fui yo que seguro estaba planeando que se los iba a dar y por eso lo tenía en el recuerdo. Dice el Mahabharata, Upapanaha chirasya adya pakshaha mama manah priyaha. Hoy, adya, siempre volviendo a ese tema del tiempo y cómo se manejan los tiempos. En esta obra, lo que se nos está presentando es un tiempo extensísimo hacia atrás, pero muy breve y muy concreto hacia adelante. Sí, hacia adelante, en ese mismo día, lo va a conocer, se va a enamorar, se van a casar, va a tener un hijo y el hijo va a llegar a ser adolescente. Todo eso pasa en ese mismo día. Pero hacia atrás, hace mucho, mucho tiempo que no probaba carne humana. Tiene como ese antojo, como ese anhelo de volver a comerla porque hace mucho no la come. Esa es la escena que nos está describiendo aquí el texto con Hidimba. Entonces, hoy por fin, ese por fin es mi traducción para el chirasia, igual, originalmente una forma nominal, pero que se gramaticaliza. Pasa a funcionar como un indeclinable, prácticamente como un adverbio, y la idea es como después de un largo tiempo. Si se fijan, en la viñeta número 1, dice Chirasia, y en la viñeta número 3, en la que empieza con Ashtau, con 8, en la segunda línea y otra vez dice Chirasia. Entonces hay como un énfasis también en esa idea de que hace mucho tiempo, ¿verdad? Como esa proyección de un tiempo extenso hacia atrás, a diferencia de ese tiempo muy, muy breve hacia adelante. Eh, He obtenido mi comida favorita. Entonces, upapana, esa es la forma verbal. Pakshamama manah priyaha, mi comida favorita. Apenas como para sánscrito conversacional, ¿verdad? ¿Cómo decir, cómo hacer esa expresión en sánscrito? Ahí viene. Sneha sravan, eso sería como por el fluir, o, ¿verdad? Esa idea de sru, sru es la raíz de donde viene la forma nominal srava. Si se fijan, la misma forma srava de ese ablativo es la que aparece en el verbo prasravati. Por eso pongo, mi lengua fluye por el fluir, ¿verdad? Para de alguna forma tratar como de representar eso. Jihva, esa es la lengua. Y lo que la hace fluir es sneha. Sneha tiene como varios valores. El más inmediato es como el deseo, el gusto, la inclinación, el favor, algo agradable, ¿verdad? Podría ser como ese más general, pero en concreto también tiene como estos valores de algo como con grasa, como grueso, relleno, rebosante. Yo creo que es como una combinación de las dos. Está esa imagen del ogro que anhela la carne humana, pero también está el contenido de esa carne humana. Y de ese snej habría que pensar snig, y si se fijan es lo mismo que tenemos en el locativo en la última de las viñetas, dice snikteshu. Por eso ahí pongo carnes grasas en el final, como para también de alguna forma relacionar esas dos imágenes o esas dos ideas que el texto nuevamente está repitiendo. Esa es la gran ventaja de tomar segmentos textuales un poco más extensos, se presta más como para revisar estos elementos. Eh, Volviendo a Basa y volviendo al artículo que mencionaba hace un rato de Richard Solomon, él sostiene, pienso yo que muy bien fundamentado, que a Basa le gustan las repeticiones. Eso es algo en realidad que ya había dicho Pusalker, pero Salomón lo aplica a la obra de teatro Madhyama Vyayoga. Y sí, en efecto, llega a varios ejemplos de cómo lo mismo que se dice de Bhima se dice de Gatotkacha y hay repeticiones, son muy claras.
¿Será que el grado de admiración y el propósito de la adaptación está llegando incluso a ese nivel? Como en estos pasajes repite bastante Vyasa, el autor del Mahabharata, entonces en homenaje también repite bastante o usa esa técnica de la repetición basa. Podría ser, ¿verdad? Son como opciones ahí eh, que uno piensa y las formulo. Habría que ver, como con todas las demás ideas estas de interpretación, hasta qué punto se sostienen. Volviendo aquí al texto, dice Ashtau Dhamshtraha, eh, los 8 colmillos, que son Sutikshna Agraha, cuya punta, cuya agra es Sutikshna, afilada. Chirasya, desde hace mucho tiempo o después de tanto tiempo, también son Apataha Duksaha, insoportables en la acometida. eh, Como ansiosos por acometer, más o menos así lo traduce Van Buitenen. Yo no sé, pienso que tiene sentido a partir de las definiciones de diccionario que yo encuentro, ¿verdad? Es que propongo esta otra, como que al momento en el que muerden, en esa acometida, en esa caída, ¿verdad? A pata es de pat. Cuando caen los dientes, cuando se cierra la mandíbula del Rakshasa, casi que habría que imaginárselo como un perro así feroz y como algún perro así grandote de esos que muerden y que la mordida es bastante fuerte. Entonces, en ese momento son difíciles de soportar, difíciles de hacerle frente. Y ese sería como el sentido de Duxaha. Como les digo, es la interpretación mía, creo que esta otra de Van Buitenen también, también tiene sentido. Y lo importante, más que específicamente cuál de esos dos sentidos es el de ese bajo brigi, es esa repetición de Chiracia que veo ahí 2 veces y que pienso que enfatiza, igual que enfatiza también lo de Snig. El último hemistiquio de Heshu en sus cuerpos, Mayaisha a mí, los sumergiré, los haré estar adentro. Ese es un causativo futuro, ¿verdad? Eh, es difícil sumergir en un sólido, no así en un líquido. Yo no sé, una grasa como que cuenta, pero pienso que es más probable que si la interpretación es correcta con eso de la grasa, esta idea o esta imagen de sumergir o de clavar los dientes, clavar diríamos si es la carne, pero como es la grasa, yo pienso que sumergir va mejor. Y si no están de acuerdo o si tienen ideas al respecto, se las agradezco. Y es en sus cuerpos y en sus carnes grasas. Nikteshu pishiteshu cha. Aquí no subrayé nada a pesar de que comento varias cosas, porque no son estos usos, o más bien los usos sí, la repetición, pero no son estos términos, no es este léxico, no son como las palabras exactas que están en la obra de teatro, entonces por eso no las subrayo. Aquí un comentario, Tere, muchas gracias. Si es carne tierna, claro, ¿verdad? Diríamos como jugosa o una carne en su punto, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante sobre las cuestiones como ¿se comen la carne cruda o se comen la carne cocinada? Ese es un punto clave para mí, porque en la Odisea, ¿verdad? La carne se come cruda, pero en el Cíclope de Eurípides la carne se cocina. Entonces, dependiendo de cómo estos ocros se enfrenten a esa carne, también hay como valores culturales y otros componentes ahí detrás. eh, los estructuralistas desarrollaron mucho esa idea de cómo cocinar es ese o uno de esos rasgos que pueden caracterizar el tránsito de lo incivilizado a la civilización, sobre todo en función del fuego, ¿verdad? Es un uso cultural del fuego. Eh, Algo sobre eso viene un poco más adelante, entonces para tenerlo en cuenta también, y muchas gracias por eso de la carne tierna. Todas esas apreciaciones las valoro mucho porque uno va teniendo ahí como una idea y uno se va imaginando ciertas cosas, pero como esto, insisto, uno está aquí con el texto, pero en el fondo lo que está tratando es de captar los realia, ¿verdad? ¿Cuáles son los referentes en el mundo de estas cosas que están diciendo aquí? Esa imagen de que a uno se le haga agua a la boca a mí me queda clarísima en el texto. Esa otra de cómo es que la muerde o cuál es la sensación al morder todavía me genera como cierta duda. Sigue el texto. Los versos anteriores eran el 5 y el 6, entonces estos serían el 7 y el 8. Akramya, tras acercarme, Manusham Kantham,
eh, no sé por qué me quedó ahí en plural, está en singular, ¿verdad? En sánscrito. A su humana garganta, también gargantas suena rarísimo, a menos que tenga muchas cabezas. eh, nos, nos está hablando en singular. Enfatizo ahí ese manusha. Esa también es una palabra, si se fijan, está ahí en la primera viñeta, también está en la cuarta. Manusho. Nuevamente sobre este tema de las repeticiones. ¿Será que como Vyasa repite tanto aquí, Bhasa por eso repite en su obra inspirada en esto? Eh, Podría ser. Achidia y tras cegar, Tamanimapi. Lo traduzco como arteria. Ahí estoy, lo confieso, siguiendo a, ¿cómo se llama? A Van Buitenen. Esa es como la interpretación que le da, pero sí está registrada en los diccionarios. Eh, es como alguna especie de conducto, el significado de esa palabra. Y en este contexto, yo en lo que pensaría, si se les ocurre otra cosa, me corrigen, pero si estoy hablando del cuello y de matar a alguien y de cortar, a mí se me va la mente directamente a la aorta. Incluso uno podría ponerle trasegar su aorta. Le pongo ahí su arteria, como les digo, siguiendo Van Buitenen, pero eso es lo que pienso, como, no sé si utilizarán la expresión aquí, en Costa Rica tenemos ir a la yugular, ¿verdad? Es como ese ataque directo dirigido a una forma que necesariamente terminará en la muerte del adversario. Ushnam, muy bonito este segundo hemistiquio. Bueno, en términos poéticos, lo que está describiendo es como, ¿verdad? Grotesco y una escena violenta que incluso va a ser más moderada en el texto de la obra de teatro, pero a nivel poético, como las imágenes que utiliza y la descripción es como muy vívida. Pienso que precisamente esa es la intención, como despertar ese raza, diríamos, correspondiente de sentirse uno casi que aterrado ante estas cosas. No sé si uno podrá hablar de razas en el Mahabharata, pero por ahí es por donde me lo imagino. Yo veo un lenguaje como muy poético en estos versos. Vienen varios adjetivos y hasta casi al final viene el sustantivo, Rudhiram, la sangre. Esa Prapsyami, la beberé. Y es una sangre que es Ushnam, caliente, Navam, nueva, o pongo ahí, propongo fresca. Penilam, quedó ahí un, un dedazo, ¿verdad? Está al revés, burbujeante y bajo abundante. Mucho énfasis en este aspecto de la sangre. Ahora sí, lo que subrayo. Después de todo esto es prácticamente el logro, no sé, cuando uno habla de comida, si les gusta comer o les gusta la comida, hay como un bastante vocabulario y bastantes formas de expresarse de lo que a uno le gusta, cómo le gusta y por qué le gusta. Este es el logro hablando de su comida favorita, nos dijo al inicio. Entonces tiene sentido que la caracterice tanto y que detalle tanto. Hasta ahora no había dicho qué es lo que hay que hacer o qué es lo que va a pasar. Dijimos que este punto 4 tenía que ver con las órdenes o los mandatos, la instrucción de lo que hay que hacer. Y esa instrucción viene aquí. Son dos imperativos. Gacha, ve. Entonces estoy en punto A, mi objetivo está en punto B y hay que ir de aquí para allá. Movimiento. Esa es la primera instrucción. Yanihi, conoce, sabe, llega a saber. Le pongo ahí averigua, pienso que tal vez haya alguna otra mejor en español. Pero entonces es ir y es ir a conocer, es ir a ver qué es lo que hay, como en misión de reconocimiento, si los combino los dos. Que tu ete sherate vanam ashritaha. ¿Quiénes son estos que yacen guarecidos en el bosque? Están acostados. La posición ahí es de vulnerabilidad. En la historia de Hidimba, los humanos frente al ogro que viene están acostados. En la historia de Vaca, el humano que es Bhima frente al ogro que viene está sentado. Por lo general no es de pie, ¿verdad? No es en una condición de igualdad, sino que hay una marca también con respecto a cómo se les espera. Diferente en la obra de teatro, ahí sí están de pie, van caminando cuando se encuentran. Mm, Manusho Balavan Gantho Karanam Tarpayati Iva Me. Eh, Tan solo el fuerte aroma a humanos
es un aroma, un olor, incluso podríamos decir perfume, gandha, que es fuerte y que es a humanos. Entonces, también toda esa cuestión de los sentidos, supondríamos que el primero es la vista para enterarse, aunque como este Rakshasa lo comparaba hace un rato con un perro, ¿verdad? Tiene todo ese sentido del gusto desarrollado y ahora este sentido del olfato, tal vez por ahí la caracterización se podría continuar. Pero el asunto es, ese olor es suficiente para saciar, ese es el sentido de esta forma verbal que aparece aquí, para llenar o completar. Kranam, el sentido del olfato, aparece incluso ahí mencionado explícitamente. Mantenemos o tratamos de recordar ahí esos dos imperativos, las instrucciones, qué es lo que le toca hacer a Hidimba, ir y averiguar. Después, viene un gerundio, que a pesar de que no es una orden, normalmente el gerundio tiene este valor, ¿verdad? Viene después de alguna forma eh, conjugada, una forma personal del verbo. eh, no sé si dije después, perdón, viene antes de una forma conjugada, de una forma personal del verbo, y hace referencia justamente a eso, a una acción anterior, a una acción que tiene que pasar primero para que pase la otra. Entonces no le estoy diciendo mátelos, pero le estoy diciendo que después de que los haya matado me los traiga. Entonces queda ahí como implícita la otra orden. No la explicito, vean que esta es la única instrucción que no viene en imperativo. Aquí teníamos dos imperativos y el anayasva es otro imperativo, voz media. Este hatva no es una orden, es más bien algo que se asume que tiene que hacer para poder cumplir con la otra orden. Tal vez por ahí está el portillo, ¿verdad? La forma de salirse, ¿verdad? No la mandó específicamente a matarlos, entonces no incumplió. Que yo sepa, nadie lo ha leído así, ni en la obra de teatro, ni en ningún lado, pero se me ocurre, podría ser. Entonces, Hatva etan Manusham, nuevamente ese Manusha es la tercera vez que sale, aquí primera viñeta, aquí en la última, aquí en la primera. Manusham Sarvam Anayasva Mama Antikam. Entonces tráelos al lado de mí o junto a mí. Eh, distribución de funciones aquí entre dos hermanos. Él es el que quiere carne. Como vamos a leer un poco más adelante, uno asumiría que ella tal vez no es la que está como más deseosa de tenerla, pero igual se la comería eventualmente. Él es el que da la orden, pero ella es la que tiene que atacar la acción violenta propiamente de matar, de capturar, le corresponde a ella, al personaje femenino. Pienso que todo eso se va a invertir en el otro relato y en la propia obra de teatro. La violencia como que esto lo explica bellísimamente Sally Sutherland Goldman. Para ella, la Hidimba de la obra de teatro es lo que Kristeva llama una madre arcaica. Entonces, es como ese peligro latente, no está aquí, no es inmediato, pero está ahí atrás, como al acecho. Incluso Hidimba no aparece en la obra hasta casi el final. Aquí, en este primer relato, es el peligro explícito, así lo veo yo, ¿verdad? Es ella a la que le corresponde ejercer violencia. Entonces, siguiente mistiquio. Asmad Virshaya Subtipyaha Na Etipyaha Payam Astite. De ellos, dormidos en nuestro territorio, no tengas miedo. Eh, y énfasis aquí en la posición de vulnerabilidad. Hace un rato dijimos que yacían, eh, es decir, están acostados, habían venido también buscando refugio, estaban guarecidos a Ashritaha en el bosque. Ahora se nos da todavía un poco más de información, están dormidos, ¿no? Solo están como descansando, sino que están dormidos. En el Mahabharata, esta imagen del enemigo dormido, a mí que estoy trabajando como estos tres temas, embajada, emboscada y ogro, la mente directamente se me va a esas imágenes de la emboscada. No solo la emboscada en el libro de Virata, que ocurre en la noche, entonces habría que asumir que no están listos, sino sobre todo la emboscada del libro 11, Mahabharata Sauptika Parvan, cuando Ashwatthama y los otros dos que lo acompañan van al campamento Pándava y arrasan con las personas mientras duermen. Entonces tendríamos aquí, dentro del motivo del ogro, una alusión
a ese otro motivo de la emboscada que también aparece en varias partes del Mahabharata. Eh, este motivo de la emboscada no solo es el que conecta los distintos motivos, digamos, hay emboscada en la embajada, hay emboscada en el ogro y por supuesto en la emboscada, sino que también conecta con el mundo griego, precisamente porque en su estudio sobre la poética de la emboscada, las dos especialistas norteamericanas, Dubé y Ebbot, ponen precisamente el libro entero de Polifemo de la Odisea como ejemplo de emboscada. Entonces, la idea de combinar ogro y emboscada, pienso que sería otro argumento todavía más a favor de esa lista como que voy haciendo de cosas que voy encontrando, de posibles influencias de lo de Grecia y Roma aquí en lo de la India. Sigue el texto diciendo, Esham Mamsani Samskrutya Manushanam Yatesh Tataha. Otra vez ese Manusha, yo ya perdí la cuenta, no sé si son 4 ya, no, uno, aquí no hay ninguno. 1, 2, 3, sí, esta es la cuarta vez que aparece Manusha. Interesantísimo ahí el verbo, no sé si notan lo que dice en sánscrito y lo que yo traduzco. En sánscrito dice Samskrutya, le suena como a Samskritam, como el nombre del idioma. La explicación normalmente que se da es que el sánscrito es esa lengua como perfecta, como acabada, como bien hecha, perfeccionada desde el punto de vista gramatical. Y ese es el sentido. Sam es en conjunto, ¿verdad? De manera conjunta o completa. Y kruta es del verbo hacer. Si yo hago de manera conjunta y completa la carne, lo que estoy haciendo es preparándola. La forma de perfeccionar la carne, de pasarla de eso incivilizado a lo civilizado, ya hizo yo leyendo e interpretando, ¿verdad? La forma de homenajear, inclusive, si es que este autor Basa estuviera inspirándose en el mundo griego, así como al autor griego se le ocurrió que los ogros cocinaban, sería, ¿verdad? Esa idea de cocinar la carne aquí en la épica. Dije Basa, perdón, quería decir Vyasa, el autor de la obra épica. Eh, Se cocina y ateshtataha, a gusto, ¿verdad? Como quieren que esté, así como quieren que esté. Pienso que la combinación de la forma verbal con ese otro compuesto, la imagen de cocinar está clara. Uno revisa diccionarios y dentro de las acepciones de Samskr viene cocinar también. Entonces pienso que por distintos lugares se justifica la lectura. Sigue el texto, Bhakshayishyava. Esas casi nunca las ve uno, ¿verdad? En formas verbales uno ve o singular o plural, o los duales tal vez en tercera, pero una primera dual es como rara, no sé, valiosa. Si estudian sánscrito o si les gustan esas cosas, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de cómo funciona la primera persona del dual. ¿Por qué dual? Porque son dos hermanos, son Hidimba y Hidimba. Él le habla a ella y es, ¿verdad? Usted vaya, usted averigüe, asumimos, usted mátelos, usted tráigalos. Y ya cuando esté aquí, ¿verdad? Cuando haya ocurrido ese desplazamiento de B a A, cuando haya habido regreso al punto de partida, aquí es donde se va a desarrollar lo correspondiente con respecto a esos humanos, que es cocinarlos. En principio sería raro pensar que alguien que come carne cruda vaya a matar a la presa para comérsela después. Si uno piensa como en depredadores y en el mundo animal, eso no es como lo habitual. A menos que sean carroñeros o algo así, que más bien se esperan a que el otro animal se vaya. Pero esta idea de matarlos, traerlos, prepararlos y comerlos, a mí me suena como a toda esa rutina. Algunos autores de estas cosas en el mundo griego hablan de Polifemo en el teatro como un gourmet, ¿verdad? Como alguien experto que sabe cómo preparar, cómo sazonar. En algunos fragmentos de la comedia antigua griega viene. Y yo veo algunos de esos usos también aquí en esta descripción de cómo es que habría que preparar a estos humanos en la historia de Hidimba y Hidimba. Los comeremos Sagitau, nosotros dos juntos. Ven que otra vez ahí está el dual. Kuru Turnam Bachahamama.
Pronto, ejecuta esta cosa mía, ¿verdad? Esto mío que es bachaja, una palabra, una orden, un mandato. Es algo que se dice, pero que se dice con la intención de que se haga. Estamos ante ese nivel performativo del idioma, un acto de habla de un mandato, de una orden, de una instrucción que está dándole el personaje masculino al femenino, que yo identifico sobre todo con imperativos y que yo veo aquí en la obra de teatro en estas formas que les voy a compartir. Pongo ahí puntos suspensivos porque en la obra de teatro primero como que se introduce mi madre es tal y mi madre me dice y aquí es donde empieza a hablar. Desde ese putra que es el inicio del discurso directo hasta ese iti que marca el cierre del discurso directo, eso es lo que está diciendo Hidimba en la obra de teatro. Mi argumento aquí es cómo la orden de Hidimba en el Mahabharata se parece a la orden de Hidimba a Gatotkacha, perdón, en la obra de teatro. Putra, Mama Upavasa Nisargartam, nuevamente se harta como miembro final de un compuesto con valor final, con la intención o con el propósito de o para Nisarga, abandonar Upavasa, mi ayuno. No sé si alguna vez lo han pensado etimológicamente, pero cuando uno desayuna en español, la primera comida del día es porque lleva mucho rato de no comer, en teoría, toda la noche y tal vez un poco más, ¿verdad? Rompe el ayuno, deja de ayunar. Entonces, esta idea con el propósito de que deje de ayunar, a mí me suena como esa idea de desayunar. ¿Será la primera comida del día? Pues no necesariamente. En la obra épica nos decía que hace mucho tiempo no probaba esta carne humana. Aquí no sabemos cuánto rato lleva, pero sí tenemos muy claro que toda la acción se circunscribe a solo un día. Entonces, un día que ni siquiera se extiende a la noche. Pocas obras de teatro van a la noche, como Pancharatram, pero en principio los acontecimientos del teatro se desarrollan en el día. Entonces es una comida en algún momento del día. Asmin Vana Pradesh, en esta región del bosque, nos da entonces un tiempo y un lugar también. Kaschin Manushaha Parimurgya Anetavya. Tras buscarlo. Esa es mi traducción para el gerundio. Parimurgya. En realidad, ahí el pari es alrededor, ¿verdad? En torno, a rodear. Murga es un animal, no necesariamente un ciervo o un antílope, ¿verdad? Ese, sino que cualquier animal como de caza. A mí la traducción que me encanta para murga es venado, porque venado viene de venatus en latín, que significa justamente cazado. Es el animal que uno caza. Entonces, la idea aquí es como acechar en torno a él, como que si fuera un animal o una presa, y es esa imagen del Rakshasa como animalesco y del humano como totalmente en una posición de desventaja, acostado, dormido, guarecido, etcétera. Y la instrucción concreta, bueno, tal vez este parimurgia de buscarlo, la relación inmediata que yo establecería es con Yaniji, como con el averiguar, buscar, es como ese momento previo, ese momento de preparativos, que después ya se ejecuta en una orden. Aquí no se usa un imperativo, se usa un participio de futuro pasivo, pero también tiene ese valor como lo que debe ser hecho. Es como, no sé, como los mandamientos, que no están en imperativo, pero son órdenes, porque están en futuro. Es eso, ¿verdad? Es un participio de futuro pasivo. Aneta viaja, y eso es ani. Si se fijan, ani es la misma forma, la misma raíz con el mismo prefijo que aparecía en el imperativo medio aquí. Anaya sva viene de ani, igual que aneta via viene de ani. Entonces creo yo que en serio hay un juego con ese texto base, con esas referencias, reinterpretado, por supuesto, si uno se fija en el estilo, toda esa expresión poética, esos elementos que apuntaban, según yo, a algo que podría denominar uno raza. Creo que algunas personas han hablado de raza en el Mahabharata, Hiltebaitel, por ejemplo. Eh, Aquí está simplificado, no está en verso, sino que está en prosa. Y además está como con esta característica del cavia, que son algunas estructuras un poco más extensas en composición nominal y en la misma forma de decir las cosas. Esto es una oración muy larga
y con esa forma que llamaríamos pasiva en español, debe ser traído, no es tráigame, es como la orden dicha sin decirla. Sí, son como distintas cosas de los dos registros, de los dos niveles del sánscrito que se pueden tomar en cuenta al contrastar. Pero de que hay relación entre este y el otro, por lo menos para mí la hay. Es un personaje que le da la orden al otro de ir a traer un humano para que se lo coma y el que se lo va a comer es un Rakshasa. Ese Rakshasa además está en ayuno, es decir, lleva rato sin comer. Ese Rakshasa además está en el bosque y implica como una misión de reconocimiento, como un desplazamiento. Yo veo como suficientes puntos en común para sostener que esta sección, 11-18, está relacionada con esta historia de Hidimba. Ahora bien, ¿dónde está la historia de Vaca? Volviendo a esa idea de la contaminato y cómo se cruzan los dos discursos, los dos niveles. En el Mahabharata, historia de vaca, se nos dice, Mama Eva, no separé el sandhi ahí, perdón, Mama Eva, Vachanad, por el mandato de mí o por la orden de mí. Ese Vachana es familia etimológica de este Vacha, de aquí abajo, ¿verdad? Es la misma raíz. Lo que pasa es que puede ser un tema en consonante o puede ser un tema, eh, se supone que esos son posteriores, ¿verdad? Cuando como que se normalizan con respecto a la declinación más simple, eso tiene un nombre en gramática histórica. Ahorita se me va no lo recuerdo, pero digamos, existen las dos formas, Vach y Vachana. Esta última es esos neutros derivados en ana. Por la orden mía o por el mandato mío, y quien está hablando aquí es Kunti. Entonces, no es un Rakshasa, como Hidimba le instruyó a Hidimba o como Hidimba le instruyó a Gatotkacha. Quien está dando aquí la orden es la mamá. Y esa es la función que se está asumiendo para pasar al segundo relato. ¿Por qué Bhima tiene que hacer lo que Kunti le dice? Porque a una madre siempre hay que hacerle caso. Sally Sutherland Goldman cita como el primer ejemplo en el que uno pensaría con respecto al Mahabharata. ¿Por qué siempre hay que hacerle caso a la madre? Si se acuerdan de una de las varias explicaciones de por qué Draupadi tiene 5 esposos. Llega Arjuna, cuenta lo que gané, compártalo, ¿verdad? Es la instrucción de Kunti con sus hermanos, como haría una madre con sus hijos si tiene más de uno, comparta. Y entonces, ¿verdad? Va Draupadi casada con los 5. Eh, Aparte de ese ejemplo, tenemos también como ejemplos específicos en los cuales hay que obedecer a Kunti. En concreto, en este texto de la historia de Vaca, Kunti le dice a Bhima y Bhima sin dudar lo hace. Después llega Yudhishthira y cuando Yudhishthira entra, Bhima está diciendo lo haré o me comprometo o lo prometo, alguna expresión así. Yudhishthira pregunta, ¿qué prometió? Que va a ir a llevarle la comida, la ofrenda a un Rakshasa que se lo va a comer. Y Yudhishthira se preocupa y dice, ¿cómo se le ocurre, madre, eh, poco precavida, poco juiciosa y la empieza a criticar. Y Kunti le dice, no, un momento, yo lo pensé, vi más bueno derrotando Rakshasas, lo hemos visto en tales y tales contextos, vi más fuerte, vi más, ¿verdad? Es valiente, Bhima, etcétera, como toda una caracterización y una justificación por el lado de Bhima y otra por el lado también del Brahman. Nosotros estamos aquí de huéspedes, nos están dejando quedarnos, podemos estar disfrazados de mendigos y en este semi-exilio sin que nos encuentren. A los brahmanes siempre hay que respetarlos, esa idea de que Kunti piensa que siempre hay que respetar a los brahmanes, pienso yo que es la que después hereda Gatotkacha en la obra de teatro, que es el que dice que hay que respetar a los brahmanes, pero también la va a decir Hidimba al final, entonces uno ve cómo se mueven esas funciones hacia la figura materna, inclusive. Y en este momento en específico es cuando Kunti por primera vez se le ofrece al Brahman. Kunti dice, usted tiene solo 3 hijos, yo tengo, perdón, 2 hijos, me equivoqué. En la obra de teatro son 3, en el relato de Vaca son 2. Una hija que es la mayor y un hijo que es muy pequeño todavía. La hija, la justificación de Kunti es, no sería como de enviar a la hija a que se sacrifique, sino de mandar a un hijo. Pero como el hijo está muy pequeño, entonces no tiene usted realmente a quién mandar. Yo en cambio tengo todos hijos varones, todos ya adultos, y además son 5. Entonces puedo mandar alguno de esos. Un poco en la misma idea esta de la guerra del Mahabharata, de cuando Karna habla con Kunti y la promesa a la que llegan es que únicamente se va a enfrentar con Arjuna para que así no importa cuál de los dos muera, Kunti quede siempre con 5 hijos. Es esa idea de que Kunti tiene como hijos de sobra.
Entonces, como yo tengo 5, puedo mandar a uno, el que tengo aquí es Bhima, entonces lo mando. Y a los brahmanes hay que respetarlos y Bhima es poderoso y Bhima lo va a lograr derrotar. Muy bien, con todo ese contexto eh, que les doy para entender un poco más la cita, vuelvo aquí. Shaha karishyati param tapaha. Ese que destruye a sus enemigos, o ese héroe, hará, realizará, futuro, Mahat Krityam, una gran acción, una gran gesta. Brahmana Arte, todos los usos de Artha que habíamos visto con valor final eran con el acusativo, Artham, pero el dativo de Artha en posición final de un compuesto también tiene valor final, entonces, o de finalidad, para ayudar o para el provecho del Brahman, ese es como el valor, digamos, básico de un dativo. En realidad los dos principales serían un complemento indirecto o esta finalidad. Aquí es eso, ¿verdad? La finalidad. Para provecho del Brahman hará una gran acción y también, ¿verdad? No, es como doble función. Lo va a hacer para ayudar al Brahman, pero lo va a hacer también Mokshaya Nagarasya Cha, para la liberación de la ciudad. Esta ciudad lleva tiempo, no sabemos cuánto, pero seguro bastante, de estar sometida a este ogro que se llama Vaca, y este es el héroe que libera al ogro, perdón, que libera al pueblo de la opresión del ogro. Ahí uno se podría ir por esa línea del motivo como motivo en antropología o en etnología, ¿verdad? En estas otras tradiciones. Mi argumentación, insisto, no solo es ver de un índice de motivos que se cumplen el 10, el 15, el 27 y el 32, sino que son los mismos 8 o 10 o 15 motivos que se cumplen en la obra épica, que son los mismos que se cumplen en la obra de teatro y que además son los mismos que se cumplen en el mundo griego. Cuando uno puede establecer como ese nivel de patrones, eh, pienso yo, insisto, mi interpretación y mi argumentación, deja de hablar de algo como que existe en abstracto y reaparece en distintas culturas y puede pasar a hablar de préstamos y de adaptaciones. Entonces tenemos esta idea de la madre que da la orden en el segundo de los relatos. En el primero lo que teníamos era propiamente la orden. Perdón, estoy intentando regresar, aquí está. Entonces, lo que toma la obra de teatro de la historia de Hidimba es la serie de instrucciones, qué es lo que hay que hacer. Lo que toma la obra de teatro de la historia de Vaca es quién es el que está mandando a hacer eso. Y quien lo está mandando a hacer es una figura materna. Y como se desarrolla en el texto, es la misma Kunti, así lo explica, es mi orden, es mi mandato, es mi vachana. Lo que yo digo, eso es lo que se hace. Y así aparece este es el pasaje en prosa justo antes del que cité hace un rato. El que les dije que empezaba con Putra, terminaba con Iti, que era como justo el discurso directo. Aquí viene la introducción de ese discurso directo. Asti me tatra bhavati janani. Hay de mí una venerable o progenitora, algo así sería, ¿verdad? La palabra etimológicamente relacionada, madre. Yo tengo una madre venerable, como un genitivo posesivo. Taya, por ella, aham ajñaptaha. Soy instruido, en pasado tal vez mejor porque la instrucción se la dio antes de que llegara el mandato, la orden, lo que hay que hacer. Este ajña, como la raíz ña con el prefijo a, es por excelencia, y uno lo podría también justificar como haciendo referencia a otras obras de Basa, la forma que Basa utiliza para referirse a órdenes, mandatos, instrucciones. La tenemos por lo menos en las que yo he revisado, ¿cómo se llama? Dutavakyam y Pancharatram. En esas dos, cuando se da una orden, se da con esta forma. Entonces pienso que el hecho de que le esté asignando como la forma, no sé si será algo de estilo, tal vez es algo de época, en ese momento esa era la que se usaba más en vez de la otra, pero el hecho es que en el corpus, en las obras en su conjunto, esa es la que tenemos para dar órdenes. Y lo que se nos está diciendo aquí es que esa orden, esa instrucción, eso que está quedando muy claro qué es lo que hay que hacer, viene de allá, de parte de ella, de la madre de Janani, que es la que daba la orden o la instrucción en el relato de Vaca. Pienso que hay también suficiente evidencia aquí como para conectar esas dos cosas y defender el punto este de cómo se están combinando. Queda poco tiempo, pero queda solo una. Vamos a ver si la podemos terminar.
No sé si lograrán adivinar quién es ese, por lo que hemos estado hablando. Es alto, ¿verdad? Ya con eso uno tiene como la primera pista. La estatura grande es de los Rakshasas. Este es Gatotkacha. Y no sé si ven el fondo, casi que se acuerda uno de esos pasajes del texto donde se describe que el cielo se tapa, ¿verdad? Hay tantas flechas que ni el sol pasa. Y bueno, ahí se representan tantas como es posible. Ve uno por detrás los carros con sus caballos, o sea, el contexto es la guerra. Ya estamos ahí en la batalla de Kurukshetra. eh, el, el énfasis, ¿verdad? Ahí la persona justo al frente de la ilustración lo que tiene es arco, flecha, y a quien está apuntando directamente es a Gatotkacha. Quien mata a Gatotkacha es Karna, y Karna mata a Gatotkacha con la Shakti de Indra. Y él había conseguido esa Shakti de Indra cuando renunció a sus aretes y a su coraza, que lo hacían inmortales. Y renunció a esos precisamente porque Indra lo engañó para ayudar hacia su hijo Arjuna para que eventualmente Arjuna pudiera derrotar a Karna. Para la muerte de Karna tienen que coincidir, así como todos los factores del mundo, que se trabe la rueda, ¿verdad? Que le falle el encantamiento, que apliquen todas las maldiciones posibles que tenía. Y digamos que esa conexión de una muerte con otra muerte es algo fundamental también en los textos épicos. No menciono, pero si conocen se acordarán en la Ilíada cuáles muertes están conectadas de Sarpedón en adelante. En el texto del Mahabharata tenemos nosotros también esta serie de conexiones que terminan con esa muerte última de Karna y la figura clave aquí es este Gatotkacha. Entonces, desde su nacimiento en ese libro primero, el relato se retoma un poco en el libro tercero y aparece finalmente aquí ya en el libro séptimo el momento de su muerte a manos de Karna. Es un personaje que tiene una función importante en el texto, pero una participación escasa. Pienso que rescatar a un personaje poco desarrollado también es una de esas técnicas o temáticas favoritas del teatro. Y ahí yo vería todavía un argumento más en favor del préstamo griego. Cuando uno ve el rezo, por ejemplo, de Eurípides, el hecho de que el protagonismo se le dé a un personaje que no dice ni una sola palabra en el texto épico, yo lo veo similar a esto, que se le dé aquí el protagonismo a un personaje que tiene por lo menos tres participaciones, pero relativamente pequeñas en el texto épico. El sorteo. Eh, Eka ekaha chaiva purushaha tat prayacheti bhojanam. Tengo que ponerlo en plural porque no se me ocurrió otra forma mejor de traducir y de que me quedara el sentido de ese eka eka. Las personas brindan el alimento, aquí nos está hablando de los habitantes de Kachakra, esas son las personas, Purusha, y a quien se lo brindan es a Vaca, al ogro que los está atormentando. Y lo hacen en fila, en orden, en sucesión, Eka Ekaja. Yo veo en ese Eka Ekaja la inspiración para cómo es que se nos presentan los personajes en la obra de teatro. Cuando Gatotkacha en la obra de teatro exige que alguien vaya a ser sacrificado, el papá dice yo, la mamá después dice no yo, después el hijo mayor dice yo, el hijo del medio dice yo, el hijo menor dice yo, y van eka de caja también, van de uno en uno. Es como esa idea de tomar una referencia pequeña de la fuente y desarrollarla de forma amplia, ¿cómo se imaginaría uno el eka de caja? Lo que hay en la obra de teatro. Que yo sepa eso no lo han comparado, pero yo veo ahí el elemento comparable. Saha Baraja, ese es el turno, el momento, el giro, ¿verdad? El espacio correspondiente cuando me llegó o me correspondió. Bahubir Varshair, al cabo de muchos años, no es muy común, eh, bueno, dependiendo del género, pero es un uso que existe para el instrumental, ¿verdad? El tiempo. Bhavati Asutaraja Naraihi. Ese turno que llega, o que llega a ser, o aparece, o eso resulta, es Asutaraja Naraihi. Es difícilmente pueden esquivarlo los hombres, o es difícil de ser evadido por los hombres. Eh, esa imagen, por lo general, es una imagen que uno encuentra asociada en los textos del mundo antiguo a la muerte, como una descripción larga para la muerte. Aquí se está usando como una descripción para el turno en esa especie de sorteo
determinaron en algún momento del pasado, que no sabemos más que por lo que el Brahman le cuenta a Kunti, y ese día, ¿verdad? Es como el día, ¿verdad? Es el día del que nadie escapa. Eso es lo que le corresponde al Brahman. Más información. Tat Vimokshaya Yechapi Yatante Purushaha Kvachit. ¿Y quiénes? Y esos que, los que, ¿verdad? El ye es relativo. En alguna ocasión, Kvachit, ahí me quedó en inglés, perdón. En alguna ocasión procuran su libertad. eh, Este verbo yatante tiene que ver con movimiento y este valor de procurar es un valor específico cuando el complemento es dativo. Entonces, con este uso rigiendo dativo, tiene este sentido de procurar o de buscar algo. Ese tat vimoksha es un tat purusha, ¿verdad? Tiene incluso ahí el tat como primer miembro, es la libertad de ellos. Vamos a ver, a todos les corresponde morir. Los que intentan evadir a la muerte, ¿verdad? Ese es un tema también problemático en varias culturas del mundo antiguo. Algunos lo logran, pero es difícil. ¿Cómo esquivar ese baraja, ese turno, esa suerte, ese momento en el sorteo? Dice el texto, Sa putra darams tam hatva, tras matarlos, otra vez esa idea de matar como un gerundio que se asume y ya después se sigue con lo que viene, eso les pasa a ellos tan en compañía de Sa, ¿verdad? Junto con Putra Dharam, junto con sus esposas y sus hijos. Tat, entonces, Raksha, existen las dos formas, ¿verdad? Rakshasa y Rakshaha. Entonces, el Rakshasa, este que se llama vaca, Bhakshayati Uta. No sé si será por asunto de llegar al final del metro, pero vieran cómo me confundió ese cierre. Uno está acostumbrado a cha en vez de uta. Uta uno lo ve como en literatura védica, ¿verdad? En el Rig Veda, no en el Mahabharata. No sé qué tan común será. A mí me pareció raro y más raro el Bhakshayati en vez de Bhakshati, porque no se los come, sino que hace que sean comidos. ¿Verdad? No es que él se los da a alguien más para comer. Eh, en principio tiene los dos valores el verbo. Yo después de darle cabeza un rato a lo que llego, esa que simplemente es para rellenar ahí los espacios que me hacían falta para completar el shloka. Porque sí, no me parece que tenga como mayor sentido usar un causativo ahí. ¿Cómo pasa esto a la obra de teatro? Patnia, Charitra, Shalinia, con tu esposa. No sé por qué ahí buena me quedó en mayúscula. Ese es el bendito corrector de texto que me cambia cosas, perdón. Esta esposa es una cuya Shalini, sí, cuya conducta es Charitra, es buena. Dviputraha moksham ichasi. La forma de decirlo, el texto de la obra de teatro es bien curiosa. Quiere tú o desea tú o tú has de querer, ¿verdad? Ese ichasi es segunda persona. Has de desear moksham, la libertad. En este contexto no tiene nada que ver con trascender a los ciclos, es simplemente poder escaparse, ¿verdad? Poder huir, que no lo maten. Quiere tú huir en compañía de tu esposa virtuosa, de una buena esposa, siendo tú un Dviputraja. ¿Qué pasa? Que en la obra de teatro el Brahman tenía tres hijos. Entonces, si usted quiere escapar, escape, así leo yo, ¿verdad? Este es un autor que conoce una obra, que me presenta una obra para que yo la aprecie, pensando en función de la obra fuente. ¿Cuántos hijos tenía el Brahman de la obra fuente? Tenía dos, y ese de dos hijos se logró escapar. Aquí le está diciendo Gatot Kacha a Keshavadasha, sí, escápate, pero escápate siendo Dviputraja. Entonces, como ese Brahman de dos hijos que escapó en la épica, así se tuvo un Brahman de dos hijos, como eh, confórmese a quedarse solo con dos, y déjeme uno. Ese déjeme uno es el segundo hemistiquio. Dice Bala Balam, de esos hermosos dvandvas con la misma palabra repetida, tienen un nombre también. ¿Cómo es que se llamaban? Itarétara era, no recuerdo ahorita. Pero tanto lo bueno como lo malo, la fortaleza y la debilidad. Parichñaya, habiendo valorado, considerado como
darle vueltas, ¿verdad? En la cabeza, pari jña, putram ekam visarjaya. Renuncia, deja, abandona un hijo. Contrasto y cierro. En la versión de la épica está decidido, está dado, no sabemos por quién, pero se sortea. A todo el mundo le corresponde perder a alguien cada cierto tiempo. Entonces yo no tengo que escoger, yo simplemente tengo que esperar y cuando me toque a mí, en ese momento yo voy y me sacrifico. Es algo totalmente fuera de mi control. Aquí, en la obra de teatro, se le está dando el control al Brahman, se le está poniendo la opción de elegir. El Brahman puede escoger cuál de sus hijos dejar. Pienso yo que eso también está inspirado por la obra de Vaca, porque en la obra de Vaca, a pesar de que es necesario de que le toca el turno toca por familia. Y en esa familia puede ir cualquiera de los miembros. Y esa familia decide ponerse a conversar porque el Brahman no está como muy convencido de querer morirse. A mí me recuerda a Admeto en la Alcestis de Eurípides, como que está buscando a ver quién puede morir en lugar de él. Y entonces se ofrece la esposa, se ofrece la hija, hasta el hijo chiquitito se ofrece, que no puede ni pelear, pero genera como cierta ternura. Y, ¿verdad? Es ese debate o esa discusión en torno a una opción que tal vez no había en el texto épico, el que motiva una elección como tal, un espacio en el que se puede elegir cuál de las opciones en el texto de la obra de teatro. Y entonces, si van viendo ahí, conforme avanzo en lo que propongo, como que se va viendo ese colorido de lo verde y lo amarillo, lo verde y lo amarillo, y en el fondo esa es como mi propuesta base y lo que me gustaría desarrollar también en las próximas semanas. Yo veo elementos de estas dos historias y veo que se combinan al modo de cómo combinaban las historias griegas los romanos. Con eso terminaría. No sé si tienen algún comentario, si quieren agregar algo. Creo que ya estamos sobre la hora también. Bueno, Por parece mi que no hay parte, nada. todo bien, profesor. Gracias. Sí, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por unirse. Espero que les sean de provecho las presentaciones estas. Y bueno, si no hubiera nada, nos veríamos el martes. Ojalá nos puedan acompañar.